fluye por Rosina la palabra que nos guía, roja ciencia del obrero, sin igual sabiduría, recogiendo tu bandera, vigilante y muy serena, por el siglo va avanzando la gloriosa clase obrera, en qué formas construido tu palabra recabar, qué metales has usado, qué gloriosos materiales. El contexto del obrero. Nuestra fuerza consumían en el torno y los telares, nuestra vida convertían en tragedias y pesares, los talleres nos mataban en jornadas infernales, resistir era imposible sin saber organizarse, hasta que alguna mañana con empuje de guerrero aparece recabar el puño y fuego del obrero. Su palabra es muy precisa, hay que unirse compañeros, contra miles explotadores, oponer mis sindicatos, con valiente rebeldía, defender nuestras conquistas, recabarle nos decía, y es palabra leninista, que los peores temporales a la clase organizada, no hay poder que la resista, forjaremos todos juntos una patria socialista. Buenas noches. Creo que tenemos problemas en Facebook todavía. Buenas noches a los compañeros de YouTube, porque creo que ahí sí estamos en transmisión. Sí, muy buenas noches a todos los compañeros. Hoy 15 de agosto del año 2020, como es costumbre cada 8 días, venimos a presentarles este espacio de los trabajadores para los trabajadores, hecho por la Escuela María Cano y por el Comité Pro Federación. Una bienvenida a todas las personas que nos siguen en nuestras redes sociales, Facebook y YouTube. Buenas noches, tenemos para el día de hoy un par de invitados, el compañero Silvio Ruiz de la Asociación de Recicladores de Bogotá. Compañero Silvio Ruiz, ¿cómo está esta noche? Al compañero Silvio no ha llegado a la transmisión, confiamos en que el transcurso del programa vaya llegando, pero sí está el otro compañero. Ah, bueno, compañera Ivonne. También tenemos al compañero Manolo de la Asociación de Recicladores de Bogotá. Compañero Manolo, muy buenas noches y bienvenido a este espacio de Trabajadores para Trabajadores, compañero. Muy buenas noches, compañero. Muchas gracias por la invitación. Ok, por aquí estaremos escuchando todo su saber en pro del bienestar del ambiente del que tanto hemos dependemos y dependeremos a futuro, y las cosas buenas que están haciendo ustedes por el bienestar del ambiente a nivel nacional y a nivel mundial. Muchas gracias, compañero. Compañera Ivonne, vamos a hacerle la presentación de los... Sí, hola Luis, primero por aquí lo extrañamos bastante y otros trabajadores también lo extrañaron, por ahí nos escribieron que dónde estaba usted, que ni nos había abandonado. Pero vea, no nos había abandonado, tenía algo que resolver. A las personas que están en Facebook, pues les contamos que tuvimos una dificultad con nuestra página, entonces ya trataremos de resolverla. Y pues en YouTube va todo bien, así que les pedimos a los compañeros de la escuela que nos ayudan a difundir, que nos ayuden a difundir el link de YouTube. En materia, buenas noches María del Pilar, ¿cómo estamos por allá, por Argentina? Pues mejor imposible. Dios, no sé qué es lo que pasa en Facebook. Tuvimos muchos inconvenientes el día de hoy desde temprano. Y bueno, ahí empezó la transmisión por Facebook, en la página de la cuenta de la escuela. Esperemos que no tengamos más problemas de aquí en adelante. Pero bueno, y que podamos completar esta transmisión con estos invitados tan importantes y con tantas experiencias que contarnos. Entonces, empezamos con los hechos de la semana, ¿les parece? Sí, me parece. Bueno, Colombia sigue teniendo semanas horribles. Le hacen a uno preguntarse qué cosa espantosa ocurrirá la semana que viene. En esta semana, los padres mataron en Nariño a 2 niños. Iban a dejar su tarea al colegio.
En Sincelejo a un niño le cortaron el brazo en un acto de discriminación sexual. En la mitad de la semana nos fuimos a dormir con la terrible noticia de que Juan Manuel Montaño, Jean Paul Perlaza, Leider Cárdenas Hurtado, Álvaro José Caicedo Silva, Jair Andrés Cortés Castro, niños que habitaban en Llano Verde, Cali, fueron asesinados en extrañas circunstancias. Yo sé que todos están familiarizados con los detalles, así que me voy a centrar en dos aspectos que me llamaron la atención y cuya reflexión es posible solo gracias a los medios de comunicación alternativos que cubrieron la noticia. Estos medios fueron hasta el lugar y entrevistaron a la familia y a los vecinos. Si no es por estos medios, se estaría contando la historia de que estos 5 niños eran 5 vándalos que murieron en Zuley. Hay una comunidad, lo primero es que hay una comunidad golpeada, triste, dolida, aturdida, hay dolor, hay miedo, hay un deseo de justicia. En los ojos de todos ellos se nota el sufrimiento de la pérdida de un ser querido en un hecho confuso. Están matando a nuestros compañeros de clase y a sus hijos en total impunidad. La primera pregunta que les hago a ustedes es si debemos confiar en las instituciones y en la justicia. No hay demasiadas investigaciones abiertas que se suponían que iban a llegar hasta las últimas consecuencias. Compañera Pilar, pues ¿Sí? yo tengo una percepción muy particular, ¿no? Desafortunadamente aquí en Colombia nos estamos acostumbrando a que cuando es de la sociedad más vulnerable, más necesitada, más pobre, como se le quiera llamar, de los barrios más marginales de las grandes ciudades del país, pasan estas cosas y pasan desapercibidas porque casi siempre terminan en la impunidad, muy poca investigación, muy poco de todo, entonces terminamos como acostumbrándonos que no debe ser así, porque pareciera que fuera un tema sistemático como de ir Desbloqueas ese computador, la página del grupo. Como sistemático de ir desapareciendo las clases sociales más bajas. Hay una estadística de este barrio en particular. Esta gente, si recordamos, son desplazados de otras regiones del país por la violencia. Terminaron acuchados en el Jarillón del río Cauca y les lograron dar una casa para reubicarlos porque pues ahí se encontraban en peligro, ¿no? Cuando las épocas invernales y toda la cuestión. Y resulta que a ellos los reintegraron o les dieron esas casas en el 2013. Estamos en el 2020, en 7 años van 200 muertes en ese mismo sector. Y hasta ahorita, por lo que eran 5 niños menores de edad y 5 a la vez, fue que se vino a ahondar en este tema, compañera, pero la verdad uno se queda estupefacto de la estadística, ¿no? Son 200 personas que han muerto en 7 años. Si tú haces la división, una operación matemática breve, te darás cuenta que es mucha gente que muere en un año. Entonces no sé qué está pasando, no solamente aquí en Cali, sino a nivel nacional. Eso están matando gente por lado y lado, líderes sociales, sindicalistas, pero siempre es de la gente más vulnerable, la gente más pobre, la gente que reclama sus derechos, la pertenencia a las tierras, querer trabajar las tierras, querer estar en sus territorios. No sé qué está pasando en en este país, y la verdad es que no vemos acciones concretas de parte ni de los gobiernos, ni del Estado, ni de nadie. Entonces, no sé qué va a pasar, compañera. La verdad, anonadados con todo lo que está pasando y con lo que pasa día a día. Gracias, compañera. Sí, parece compañera, como que no les interesa realmente, no hay ningún interés de investigación. ¿Qué ibas a decir, Fer? No, compañera, sino pues para dar mi opinión frente al tema, pues así cortico. Lo primero es que hay que tener en cuenta que en Colombia la mayor parte de la gente la matan por un interés de otros, de un tercero. Es decir, en Colombia matan o porque quieren sacar la gente de la tierra, quieren sacar la gente de los barrios, quieren amedrentar a alguna gente por determinado asunto, o básicamente, y otra situación, claro, por ese lado, pero por otro lado hay, por ejemplo, gente, como lo que pasó con la niña Zamboní, hay gente, por ejemplo, como el Tal Noguera,
que desaparecen gente, pero porque estos niños sirven de, ¿cómo le explico? Como de diversión de cierta clase social rica en Colombia que tienen ya un problema pues ya psicológico, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Pero más sin embargo, como dice el compañero, la gente que es la golpeada es la gente de abajo. La gente de abajo, la gente, por ejemplo, en Colombia más o menos hay 10 millones de desplazados y los desplazó los paramilitares, la guerrilla, el ejército, en últimas pues el Estado, los desplazaron por una conveniencia particular pues de abandono de las tierras, ¿cierto? Entonces hay que mirarlo desde ese punto de vista también. ¿Qué hay detrás del asesinato de los muchachos y qué hay en el barrio? Yo entiendo que es un barrio de invasión. ¿Quién está detrás de eso y quién quiere ese espacio? ¿Cierto? Habría que mirarlo también desde ese punto de vista y mirar qué hay de fondo, investigar y hacer la denuncia, porque esto tampoco se puede quedar así. No se nos puede volver paisaje que la gente la asesinen y pase como si novedad. Mataron cinco muchachos, como dice el compa Luis, pero como son pobres y son por ahí un barrio marginal, pues no, pues eso como si fuéramos, como si cortaran flores y ya, y listo, y eso no pasó nada. Bueno, hay elementos... Pilar. Ajá, ¿qué pasó? Compañera Pilar, para que... hacer una pequeña, disculpa compañera Ivonne, compañera Pilar, para hacer una pequeña precisión, compañero Fernando, el barrio, la verdad, no es un barrio de invasión, fue unas casas de interés social que le dio el gobierno para una gente que estaba sentada en el jarillón del río Cauca y eran desplazados de otras regiones, de Chocó, de Tumaco, de Barbacoa, bueno, de muchas que están en violencia, los desplazaron, se asentaron en el jarillón y entonces el gobierno les dio esas casas de interés social para que estuvieran ahí. En realidad no es una invasión, compañero Fernando. Ok, ¿ibas a decir algo, Ivonne? No, sí, es que no sé si ibas a ir para allá, pero una de las cosas qué pena si nos extendemos un poco aquí, pero es que la verdad lo que sucedió es terrible. Una de las cosas que sucedió con la muerte de los chicos es que la gente empezó a justificarlo, ¿no? Incluso se tomaron la molestia de tomar una foto de unos chicos que tenían unas armas en las manos y decir que eran ellos, y luego resultó que esa foto era falsa. Y incluso fueron los chicos de la foto los que salieron a hacer la aclaración, diciendo que ellos no son ningunos delincuentes, sino unos youtubers, y para un video que iban a grabar, pues tenían estos instrumentos ahí. Pero lo que uno piensa es, tanto daño nos ha hecho la clase dominante, tanto daño nos ha hecho la burguesía, que nos hace alejarnos de nuestros hermanos de clase, que nos hace posición en contra de nuestros niños, de nuestros chicos. Yo trabajo en ese sector, con chicos de ese sector, ellos, y sé la vida tan dura que tienen, es decir, familias que han sido efectivamente echadas de otros sectores, de otras partes de la ciudad por los paramilitares, por la guerrilla, por el mismo ejército, han estado en nuestro colegio y que ni siquiera tienen papás. Son niños que han sido adoptados por amigos de la familia. Son niños que no tienen absolutamente nada, y entonces la primera acusación que sale es que son delincuentes, y lo que más duele es que sean compañeros incluso de uno los que hagan estas acusaciones, y yo les digo algo honestamente, y yo sé que muchos lo pueden pensar, pero que el caso de estos chicos no era de delincuentes, y las familias y la gente que los conoce lo ha aclarado ampliamente, primero, y segundo, así lo fueran, como sociedad no hemos hecho nada por ellos. El Estado no ha hecho nada por ellos. No tenemos el derecho de salir a reclamar, de salir a juzgar, de salir a decir, ay, es que estos delincuentes, es decir, ¿cuándo nos hemos movido como sociedad para defender y decir, es que están exterminando a nuestros campesinos, están exterminando a nuestras comunidades negras, no las están dejando vivir en donde deben vivir? Como sociedad parar a detener eso, no lo hemos hecho. No lo hemos hecho. Es decir, nos dedicamos 3 y 4 semanas a hacer una fiesta porque cogieron a un bandido entre muchos otros que siguen haciendo daño, pero dejamos que la gente haga estas acusaciones tan terribles contra niños que, como les digo, no sé, y unos de mis estudiantes conocían a los chicos. Y la reflexión de mis estudiantes, ¿saben cuáles fueron? Para que ustedes sepan lo que están pensando los niños entre 15 y 17 años. En una cancha, lo primero que salían a decir era que eran delincuentes.
y no son delincuentes, son chicos brillantes, son chicos talentosos, pero sin ninguna posibilidad en esta sociedad. Solo eso. Sí, para allá iba. Es decir, si es negro y vive donde vive, algo hizo para que lo mataran. ¿Sí? Eso es la manera tan eficiente como nos han metido en la cabeza que nos merecemos el destino que tenemos. Hay un esfuerzo también muy grande en la viralización de información falsa, pero no es en todos los casos. O sea, curiosamente, como en este caso se ve que pareciera que se involucraba la policía o el ejército o quién sabe qué otras fuerzas, entonces hay un esfuerzo de viralización de información falsa, como en el caso del estudiante Dylan Cruz, que fue asesinado por el SMAT el año pasado en las protestas de noviembre, y luego de la muerte de él vino una campaña para desacreditar, una campaña muy parecida a esta, mostrándolo como con armas, mostrándolo encapuchado, con papas en la mano. Entonces hay una reflexión detrás de todas estas intenciones, de que hay un aparato criminal que busca encubrir todos estos hechos y que tristemente nos estamos prestando para replicar esta información. El siguiente tema del día es el tema de Rappi, ¿sí? Vamos a cambiar abruptamente de tema, pero los rapitenderos de todo Colombia hicieron una jornada de protesta el día de hoy, con la ya habitual persecución de la policía y la amenaza de que les iban a quitar su medio de trabajo, que son las bicicletas y las motos. La exigencia de los trabajadores está siendo presentada durante la transmisión y principalmente lo que piden son que se les mejore se les mejore sus condiciones de trabajo. Las decisiones que se tomaron para desarrollar y actualizar la plataforma no son para mejorar las condiciones de trabajo de rapitenderos. No crean que el desarrollo de software es un proceso justo y transparente. Las últimas actualizaciones tienen el propósito de generar más ganancia para los dueños y afectan fuertemente los bolsillos de los trabajadores. No es que el sistema haga cosas solo porque quiere, o que la inteligencia artificial, los algoritmos no tengan el sesgo de la política económica. A los trabajadores nos están exprimiendo con ese eufemismo de la economía naranja. Los rapitenderos necesitan sindicalizarse para defender sus derechos laborales. Entonces, ¿qué dice Rappi al respecto? Eso lo tomé de un tuitero que se llama Esteban José. Cuando empezamos a construir agremiación en torno a los domiciliarios de Rappi para establecer las bases de una negociación colectiva y un contrato convencional, los abogados de Rappi salieron con el argumento de ser domiciliario no es una profesión, es un servicio. El argumento que usa Rappi es el que muchos empresarios y grandes empresas usan. No es un trabajo, es un servicio. Con ellos buscan que sus relaciones sean medidas como intermediación entre contratos civiles y no como contratos de trabajo. En otras palabras, para Rappi, los rapitenderos son usuarios de su plataforma, no sus trabajadores. Ciertamente, este caso es el de muchos trabajadores en el mundo. Mi pregunta al respecto es, ¿cómo es posible que la plataforma de este gobierno sea permitir que empresas como Rappi construyan un modelo de negocio basado en despojar a los trabajadores de sus derechos fundamentales? Compañero Fernando, ¿participas dándole una respuesta a la compañera Pilar a este respecto? Sí, compañero, qué pena que ahorita no saludé a la amable audiencia que nos escucha. Pues buenas noches a toda la gente que en estos momentos pues está conectada. Yo soy Fernando Villa y soy de la Escuela Sindical Mariacano de Manizales. Bueno, no, el tema de lo de Rappi es básicamente pues eso es lo que está, por un lado, el tema de lo que tiene que ver con la economía naranja. Eso es lo que está impulsando el uribismo, lo que está impulsando Duque. Duque es el abanderado de la economía naranja, y la economía naranja realmente es vivir casi esclavo. Eso es la economía naranja. Pues, o sea, no es raro que los muchachos estén protestando y que los muchachos estén en la calle y que los muchachos estén exigiendo mejores condiciones de trabajo, porque es que ellos trabajan básicamente como esclavos. Ellos no trabajan con unas condiciones diferentes a las que tiene, incluso mucho menores de las que tiene pues otra gente. Están prácticamente a cuenta y riesgo de ellos, incluso los tratan como si fueran ellos mismos asociados de Rappi cuando realmente son sus trabajadores.
Entonces, nada raro, y eso es lo que vienen impulsando no solamente aquí en Colombia, está también lo del tema del Uber y todo este tema que tiene que ver con eso, básicamente con el tema de la economía naranja. Pero la otra situación es que nosotros como gente sindicalizada y como parte del movimiento obrero, y ellos que son parte del movimiento obrero, pues hay que tenderles la mano, hay que ayudarles, hay que orientarlos, hay que unirlos, hay que atraerlos pues, por lo menos a este tema de la escuela, hay que mirar la forma de que sea contundente su pelea, porque básicamente la pelea que ellos están haciendo ahora es, pues, básicamente de fondo, por estabilidad laboral y por mejores salarios y por condiciones dignas de trabajo. Ese es el tema, pues, de fondo. Y los capitalistas, pues, no van a ceder en el sentido de darles esos por la buena. A nadie en Colombia y a nadie en el mundo le han dado estabilidad, buenos salarios y mejores condiciones de trabajo, pues, porque al patrón le dio, porque vio la situación, no, eso es a punta de lucha, y yo pues saludaría pues de muy buena forma la lucha que ellos tienen, y habría que apoyarlos solidariamente y actuar con ellos. Ok, yo me imagino que durante la transmisión con los compañeros invitados vamos a esclarecer muchísimo cómo se pueden hacer ese tipo de luchas. Tengo otra pregunta. El 57% de los trabajadores de Rappi son venezolanos. Y me pregunto si ciudadanos extranjeros pueden formar un sindicato en Colombia. ¿Cómo, compañera? Qué pena, repítame la pregunta. Sí, que el 57% de los trabajadores de Rappi son venezolanos, ¿sí? Sí. Entonces, sí. de curiosa, me pregunto si ciudadanos extranjeros pueden formar un sindicato acá en Colombia. Sí, claro. Es que el tema es que hay una situación que yo considero que nosotros como sindicalistas debemos de superar, y es el tema de la parte legal. Es decir, nosotros, como hemos dicho, casi todas las formaciones que hemos hecho de la escuela, primero es el hecho y después el derecho. Primero fueron las luchas y la exigencia de los derechos, y después ya fue la regulación de la huelga y bueno, y todo ese cuento. Pero el tema es, claro, hay que unirlos, hay que organizarlos, independientemente yo pienso que ahorita pues más adelante vamos a hablar de la escuela que piensa frente al tema de las organizaciones sindical, pero básicamente nosotros no podemos meternos en una camisa de fuerza en cuanto a que tiene que ser así, de esta forma o de esta otra. Claro, hay que de todos modos pues mirar el tema legal, pero eso no quiere decir que nos vayamos a basar por eso. Y en ese sentido, a mí me parece que, claro, ellos son tan trabajadores como los colombianos, y están en Colombia y están trabajando. ¿Cómo para contratarlos si no dijeron si eran venezolanos o colombianos? Los trataron como trabajadores a todos. Entonces, todos son trabajadores. Ok, bueno, los dejo entonces para que sigamos con el tema del día. Ok, muchas gracias, Pilar. Luis, pues muy triste lo ocurrido esta semana, de verdad, compañeros, un último llamado ahí es a que nos pongamos de parte de nuestra clase, que nos necesitamos somos nosotros. Ellos allá en su otra clase tienen quien los defienda y tienen todas las herramientas para defenderse. Necesitamos ponernos desde nuestra clase y mirar los problemas de fondo. Y Luis, ahora sí llegaron nuestro otro compañero invitado, el compañero Manuel estaba ahí juicioso desde el principio, y el compañero Silvio pues que había tenido una dificultad, pero ya se sumó. Entonces, antes como comité, a ver si traemos una camiseta de Lacano, a ver si traemos unos vasitos, algo que le podamos dar a nuestra audiencia más fiel. Por ahí está el compañero Gustavo Barfi, cada 8 días se conecta, yo creo que primero que nosotros, el compañero Fabio Alonso Ramírez, Recano, Eduard Vivas también que está por acá, Ángel Higuera, Héctor Vázquez, que dice, la verdad es que los muertos sean de donde sean, la guerra es principalmente económica, y el otro compañero de Recano que dice, la verdad es que los muertos sean de donde sean, nos ponemos los pobres. Y por acá por Facebook saludamos a la compañera Lili Janet Franco y al compañero Pedro Vázquez Rendón, que nos están dejando sus comentarios. Déjennoslos por ahí, Luis. Bueno, compañera. Bueno, entonces, siguiendo con nuestro programa habitual, tenemos unas preguntas de discusión. Vamos a hacer un contexto y le hacemos la pregunta a los compañeros. Entonces,
En este momento el pueblo trabajador nacional e internacional sufre una arremetida de las clases dominantes a través de sus estados. Muchos trabajadores se sienten impotentes, aún organizados, por la habilidad de sus organizaciones y procesos. Al compañero Silvio, desde la experiencia que han tenido, cómo lograron organizarse, y en algún momento pareció imposible, compañero Silvio. Gracias, compañeros, muy amables, muy buenas noches. Mil disculpas por la demora en conectarme, pero pues estábamos en un proceso de elección de los representantes de los recicladores de Bogotá al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del 2020 al 2032, y la jornada estuvo, pues, caliente. Entonces, esa es una de las dificultades porque no me ha podido conectar. Nosotros como recicladores efectivamente hemos sido considerados, bueno, ni siquiera hemos sido considerados como ciudadanos, mucho menos como seres humanos. Desechables fue lo que nos nombraron en los años 80, 70 y 80, cuando se cerraron los botaderos de basura del país, sin ninguna solución para los recicladores, y nos tocó salir a las calles. Entonces, cuando los océanos nos dijo que éramos desechables, y se dio el lujo con esa palabra, pues, de empezar a eliminarnos. Un tanto estaba escuchando lo que está sucediendo en estos momentos en Cali con los cientos de muertos, y especialmente con los niños de esta semana, en donde efectivamente las clases dominantes se dan el lujo de generar apetitos peyorativos para poder eliminar, digamos, física y materialmente, digamos, matando a los recicladores. Y esto generó, digamos, un proceso de organización solidaria, cooperativas, precooperativas, en el país, básicamente para defender la vida. Inicialmente, digamos que no había otro objetivo sino el de defender la vida de los trabajadores de la basura, recicladores autónomos, digamos, en el sentido de no tener un patrón, no tener una empresa contratante, no ser empleados públicos, sino ser, no estar en la nómina de ninguna empresa pública ni privada. Entonces, éramos simplemente rebuscadores de sustento, y la vida era lo que primero tocaba defender. Luego entendimos que estábamos en la base de una pirámide muy larga, en la que los materiales reciclables que nosotros recogíamos se comercializaban por una cadena de intermediarios, entre 7 y 10 intermediarios entre el reciclador y la industria final. Y entonces empezamos con capacitación, asesoría y formación que nos fueron dando profesionales de una fundación que se solidarizó con la situación de los basuriegos o los recicladores, y fue la Fundación Social que creó un programa nacional de reciclaje, y a través de una serie de apoyos, capacitaciones y entendimiento de profesionales muy sensibles con la situación del sector, entendimos que había una lucha no solamente por la vida, sino había también una lucha económica y una puja, porque los recicladores estaban en una trampa de pobreza. Ese fue el proceso. Nadie daba un peso por los recicladores, además de la Fundación Social y los profesionales que creyeron en nosotros en ese momento. Y las muertes pues siguieron sucediendo. Compañero Silvio, perdimos el sonido. Sí, fuimos Compañero bajando. Silvio. Compañero Silvio, creo que tenemos problemas ahí de comunicación. Compañero Silvio.
Luis, no sé pues si seguimos acá con la otra pregunta y el compañero Silvio, no sé, es que a veces se escucha un poquito mejor. Hola, hola. Sí, ahora sí. Eso, ahora sí se escucha mejor. Estamos teniendo problemas con el sonido, compañero Silvio. Sí, ahora sí te escucha mejor. Gracias. Adelante, adelante, compañero. Sí, porque me estoy moviendo, voy camino a mi casa, entonces, claro, se pierde la atención a través de la economía solidaria, precooperativas y cooperativas, pero cuando llegó el señor Uribe a la presidencia, con la excusa de acabar la tercerización laboral y acabar lo que era la tercerización laboral de falsas cooperativas en las empresas, que los mismos dueños de las empresas familiares creaban una supuesta cooperativa, pero lo que hacían era robarle la seguridad social y parte del sueldo a los empleados. Entonces, Uribe y arrinconó el cooperativismo en Colombia, nos tocó transformar muchísimas de esas precooperativas y cooperativas en asociaciones. Hoy en día, el 90% de las organizaciones solidarias. Sigan, compañeros. Ok, muchas gracias, compañero. Creo que ahí Luis, a veces nos pasa también con los compañeros que se conectan desde Bogotá que tienen bastantes dificultades con la señal en estos horarios. Entonces vamos con el compañero Manolo por acá en la segunda pregunta. A ver. Sí, compañera, contextualice sí, y hágale la pregunta al compañero Manolo. Bien, puede así que compañera. El movimiento obrero desafortunadamente predomina la ideología burguesa en materia de organización. Eso es cómo se refleja. Uno de los tantos reflejos que tiene es que cuando llaman a una actividad, generalmente acuden solo los activistas, pero no la mayoría de los bases, mostrando con esto la debilidad de la fuerza de las organizaciones obreras. Compañero Manolo, usted a sus bases, nos puede dar al resto de organizaciones obreras y populares para hacerlo. Muy buenas noches a todos los compañeros y compañeras. ¿Me escuchan bien? Sí, compañero. Sí, compañero, se le escucha bien, claro y fuerte, compañero. Yo iniciaría diciendo que una de las principales tareas es poder luchar contra la ideológica que tiene el Estado capitalista, utiliza por medio pues, de sus instituciones y por medio de comunicación y hoy por medio de todas las redes sociales. Cuando uno habla de la movilización de las bases, se tendría que tener en cuenta que hay varios tipos de movilización. Una movilización, como ya explicó Silvio, que se da al interior del gremio, que es un proceso permanente que va creciendo, de ir movilizando hacia la organización gremial de las personas que participan o que tienen que ver con el gremio, en nuestro caso, los recicladores. Hacer este tipo de movilización interna, que es el primer trabajo que hay que hacer, los dirigentes deben tener claro las consignas para que los compañeros del gremio de unirse e ir participando. Para el caso de los recicladores de oficio, como decía el compañero Silvio, que no es fácil, es una población que siempre ha estado, que ni siquiera considerada como ciudadana menos, y que
su trabajo no estaba incluido dentro de dentro de lo que conoce como trabajador, y entonces se les llamaba despectivamente basuriegos, ñeros, habitante de calle, entre los términos a veces menos despectivos, porque habían otros muy complicados. La primera consigna que hubo como claridad es el reconocimiento de que el reciclaje es un trabajo con todo un proceso a nivel mundial que se venía todo el tema ambiental, donde se reconoció que el reciclaje era muy importante para el ambiente y para la economía, y eso ayudó mucho a que también hubiese el reconocimiento de recicladores como recicladores de oficio. Esa fue como la primera consigna que logró movilizar a nivel interno, y además pues toda la vulnerabilidad y las condiciones tan complicadas y tan difíciles con las cuales afrontaba este sector de la población, y lograron comenzar a contactar compañeros, no sino porque todo el proceso inicialmente, desde que yo estuve, inició en Manizales, en Cali, en Pasto, en la costa, y se comenzaron a consolidar como las primeras organizaciones de primer grado, casi todas cooperativas, después ya asociaciones, y después se creó la Asociación de Recicladores de Bogotá, después la Asociación. Para esa zona hay que tener clara como la reivindicación, el gremio. Esto fue en la primera medida el reconocimiento de los recicladores como recicladores de oficio, que fue lo primero que se logró. Ya vino, como ya eran reconocidos como trabajadores, entonces de sus dirigentes, ahí yo reconozco mucho a la compañera Nora Padilla, que luchó por el mínimo vital de los recicladores. O sea, que todo reciclador tiene derecho al mínimo vital, y su mínimo vital es el derecho a poder salir a la calle y recoger el material reciclable, porque con el estatuto de policía se prohibía el que se reciclara en la calle, porque supuestamente los residuos cuando salían a la calle ya pertenecían al prestador de oficio, y entonces prácticamente el reciclador lo convirtieron en un delincuente y en un ladrón por tener acceso a esos materiales. Se dieron también el caso como fue en el botadero de Navarro en Cali, donde cerraron el botadero y le prohibieron el acceso al material reciclable de todos los compañeros que recogían allí en el botadero, y entonces eso hizo que esa segunda consigna, que fue el derecho al mínimo vital, también se generara un factor movilizador de los recicladores. Lo que pasa es que es una historia bastante extensa. Yo diría que otro factor de movilización es movilizaciones que ante una agresión de la clase dominante, o en nuestro caso de los privados, hay que tener una respuesta casi que inmediata de parte del gremio, y eso con el liderazgo de Nora y de Silvio y de otros muchos compañeros ha tenido la capacidad de responder casi que de manera inmediata a los atropellos, y eso ha hecho que se fortalezcan y que hayan hecho parar muchos procesos tan complicados, como fue el caso cuando se aprobó la prestación del servicio de aseo, donde el reciclaje lo prestaban los consorcios de aseo, y se les quitaba el reciclaje a los recicladores, y los recicladores lograron echar para atrás y que se cancelara ese proceso de contratación. Eso llevó a una tercera reivindicación, y es que los recicladores fueran reconocidos como prestadores del servicio de aseo en el componente de aprovechamiento. Es una reivindicación muy fuerte, muy importante, porque además de que ser reconocidos como recicladores de oficio, de que se les garantice su mínimo vital, son declarados prestadores del servicio de aprovechamiento en todas las ciudades del país,
y eso hace que tengan una articulación clara con el desarrollo de los municipios y de las ciudades. Y esa reivindicación es de pronto la que más les ha dolido a todos estos áreas de reciclaje y a todo este sector privado, porque es ahí donde ellos lograron de manera formal articularse y legalizar su trabajo del reciclaje. Entonces, ahí se viene ese segundo tipo de movilización, que es la movilización en las calles. O sea, teniendo en claro, o sea, ese proceso interno de fortalecimiento gremial que no ha sido fácil, y que internamente tiene muchas dificultades, teniendo en claro que logran incluso dentro de este sistema capitalista tener reivindicaciones claras como es la articulación al servicio de aseo, ¿no es cierto? Entonces ya ellos tienen la capacidad de movilizarse porque comienzan a tener claridad de los derechos que han ganado, y de una vez que esos derechos que han ganado, que les han costado vidas, que le han costado tiempo, que ha costado mucha hambre de sus dirigentes, muchas dificultades para poder sostenerse, ahora los privados quieren echar para atrás todas esas reivindicaciones y todos esos logros que ellos han tenido. Es así como el gremio, en más de 30 años de lucha, ha aprendido en la parte de movilización experiencias y acumulados que son muy importantes para todo el movimiento de la clase obrera, campesina, indígena. Uno es que hay que hacer un trabajo fuerte con sus bases, no solamente con sus dirigentes, sino que ese mensaje tiene que llevar, en nuestro caso, a cada uno de los recicladores de oficio. Segundo, que las consignas deben ser lo suficientemente fuertes y motivadoras, y tienen que ser claras, no pueden ser muchas, son 2 o 3 o 4, en nuestro caso los recicladores tienen más o menos 9, 10 puntos ahorita, que son los que los motivan y por los cuales luchan. Que una vez hecho eso, coyunturalmente hay que responder con la consigna acorde a ese momento coyuntural. Por ejemplo, el año pasado, cuando es elegida la alcaldesa Claudia López, que ya quiere entrar a decir que el alza de tarifas es consecuencia de los recicladores de oficio. Los recicladores de oficio se movilizan, y son movilizaciones muy importantes, porque a pesar de que la Asociación de Recicladores de Bogotá tiene mucha fuerza, de todas maneras existe, por ejemplo, en Bogotá, la Asamblea Permanente de Organizaciones de Recicladores, que en un momento dado movilizan a casi todas las organizaciones, y se logran movilizaciones tan grandes como la que se logró, por ejemplo, la última que se hizo para la celebración del Día Reciclador, donde movilizamos, yo diría que vamos unos 4.000 recicladores y casi la totalidad de organizaciones de recicladores. Yo por ahora dejaría así, porque si hay preguntas o algo, o si el compañero Silvio me quiere complementar. Muchas gracias. Gracias. Yo diría, si me permiten, diría que hay una clave en el gremio reciclador, y es que los dirigentes no reemplazan a las bases. Los dirigentes solamente están puestos ahí por ellas. Cuando ellas decidan que los remueven, los remueven. Por fortuna, muchos dirigentes llevamos muchos años en el gremio, porque damos rendición pública de cuentas, no solamente de los recursos económicos, que son muy escasos en el comienzo, pero que luego con el servicio logran cuadrar un poquito la caja de los recicladores, porque el reciclador recibe el 40% más o menos adicional con el servicio a lo que recibe por la venta del material, que de todas maneras no alcanza un salario mínimo, ¿no? Hay que aclarar eso. Rendición pública de cuentas, asambleas decisorias, pero los dirigentes no reemplazan a las bases. Cualquier situación que se presenta, bien sea de negociación con un gobierno, de una demanda jurídica, de una discusión con la burguesía, con los empresarios, inmediatamente se acude a las bases para contarles en asambleas populares, y se acude a las bases para la movilización. Nosotros los dirigentes hemos entrenado una consigna
y la consigna es, nosotros garantizamos la lucha. El resultado no lo garantizamos porque no somos el Estado, no somos el gobierno y no somos el gremio, solamente somos dirigentes del gremio. El resultado de la lucha, sea bueno o sea malo, depende de esa tensión de fuerzas entre la burguesía, su Estado que lo representa y el gremio reciclador. Y si a una movilización de recicladores llegamos 30, nos vamos a tomar tiempo y nos vamos a la casa. Es decir, 30 personas o 50 personas o 100 personas no representan al gremio reciclador. El gremio reciclador se representa por sí mismo. Esa consigna ha ido calando en el gremio, tanto así que cuando llevamos, como ahora en la pandemia, 3, 4, 5 meses sin movilizarnos, la gente pregunta que no vamos a marchar, contra quién es la pelea, qué nos toca hacer. Es decir, cuando un sector, bien sea sindicato o una asociación, una comunidad, una junta de acción comunal, descarga en manos de los dirigentes toda la responsabilidad de la lucha, esa es una organización que tarde que temprano termina por sofocarse y morirse, traicionando sus propios intereses. Oh, muchas gracias, compañero. Luis, sí. Sí, bueno, compañera, no, la verdad es que me quedo admirado de la forma en que lograron organizarse, la forma en que mantienen enteradas sus bases y no solamente enteradas, sino conformes. Ya lo escuchamos del compañero, ellos son directivos, pero son removibles en cualquier momentico que de pronto hagan algo malo, entonces partiendo de esa base se ve que hay un compromiso total de las bases y eso es importantísimo en cualquier organización, más que todo en las organizaciones sindicales. La verdad, se queda uno aterrado de la conciencia de clase que tiene esta gente, que a veces es estigmatizada, ¿no? Porque el reciclador, como lo dijeron ellos anteriormente, eran mal llamados desechables y otros apóstrofes que les colocan, que en realidad son denigrantes, pero nos ponemos a ver es que en ese gremio hay gente muy bien estructurada culturalmente y se da cuenta hasta dónde han llegado, y si han llegado hasta allá es porque tienen una muy buena estructura y pues me dejó pensativo una frase que dice el compañero Silvio en lo último, ¿no? Que dicen que cuando se demoran en marchar, las mismas bases preguntan que por qué no han vuelto a marchar, que cuándo tienen que marchar o por qué causa. Importantísimo sería lograr una unión con ellos, que es lo que se busca aquí en Colombia, no solamente las organizaciones sindicales, sino las genias, las religiones, los gremios de toda índole, camioneros, taxistas, este clan de los recicladores, bueno, en fin. Entonces, compañera Ivonne, la verdad es que es admirable y es emulable la situación y la organización que ellos están teniendo y para copiarles, ¿no? ¿O compañera? Sí, compañero. Por acá también les mandan un saludo. El compañero Afra Urbano les dice buenas noches, excelente programa, un abrazo gigante para los compañeros recicladores y para la Escuela Sindical María Cano. Pues sí, son un ejemplo. Efectivamente, estas son las cosas, digamos, de las que uno habla, ¿no? Que la organización, que no sé qué, pero pues digamos que ellos son un ejemplo viviente de esas cosas, entonces hay que aprovechar y hacerles todas las preguntas, ¿no, Luis? Sí, claro, toca. Pregunta. Las mejores si bien no resuelven definitivamente los problemas de fondo, para garantizar unas condiciones dignas y para mantenerse en pie de lucha. ¿Qué se proponen como objetivo a largo plazo? Compañero Manolo. ¿Compañero? Sí, compañero, ya. En el último año, un grupo de compañeros dirigentes dentro de la RB ha surgido la preocupación y hemos sacado como algún documento y algún trabajo que en el mismo periódico El Reciclador, que lo llamamos "Si no sabemos lo que ganamos, no sabemos lo que defendemos". Precisamente porque a veces en el gremio no se conoce y hay un trabajo
por dividirnos. Entonces, estas empresas privadas, utilizando o cooptando incluso funcionarios del Estado, en el caso de la Unidad Administrativa de Servicios Públicos y de la Superintendencia Financiera, intentan dividir al gremio y romper los liderazgos que con tanto esfuerzo se han construido y que se han ganado dentro del gremio, pero a veces ellos no entienden que detrás de esos liderazgos hay, como decía el compañero Silvio, hay muchos dirigentes y muchas bases que están respaldando y por eso no ha sido posible. Pero sin embargo intentan desmeritar los logros que ha tenido el gremio como recicladores. Como le decía en la intervención pasada, cada punto de ganancia ha sido muy importante. En su orden diría, primero, reconocimiento del reciclador como trabajador de oficio, ¿sí? Reconocimiento como reciclador, como ciudadano y como trabajador de oficio, que fue muy importante, y eso llevó a que saliera un decreto reglamentándolo, ¿cierto? El segundo, en su orden diría yo, que es el que el Estado garantice el acceso al mínimo vital de los recicladores de oficio, que con eso se impide en que les nieguen el acceso al reciclaje tanto en las calles como en los botaderos, o si hicieran un botadero tienen que sacar alternativas para poder mirar cómo esos recicladores siguen accediendo al reciclaje, y tiene connotaciones mucho más allá, porque implica que el reciclaje no le deben cobrar o no le deben pedir pago al reciclador por darle los materiales reciclables, en especial en las partes de multiusuarios o de empresas o de instituciones, que muchas de ellas han tratado de que los recicladores paguen con dinero o con especie porque les den el material reciclable, ¿sí? La otra es el que sean parte del servicio público de aseo en el componente de aprovechamiento. Eso les da ya una institucionalidad y una articulación que fue lo que permitió en esta pandemia que ellos, como prestadores del servicio público de aprovechamiento, que es un servicio vital, pudieran salir a recoger su material reciclable. Pero sin embargo hubo muchas dificultades, muchos problemas con la policía, muchos problemas con las autoridades, y sus dirigentes tuvieron que estar permanentemente defendiendo ese derecho, pero eso fue lo que le garantizó que muchos recicladores pudieran, dentro de la pandemia, poder continuar trabajando, ¿sí? Entonces, las conquistas, no solamente es que si ya se logró la conquista y se dejó, no, sino que hay que defenderla. Y en este momento los recicladores de oficio están en una situación muy delicada, porque ya los privados, que ellos venían de todas maneras prestando el servicio público de aseo en un negocio muy grande y que no era visible para la población colombiana, con un modelo antiguo que es recoger, transportar y enterrar, y los recicladores colocan otra reivindicación y dicen: nosotros prestamos un servicio de recolección de los materiales aprovechables con recicladores de oficio, no con empresas privadas, no con otros grupos a veces de fundaciones o entidades ONGs que a veces buscan también hacer el reciclaje para financiarse, desplazando a los recicladores de oficio, ¿sí? Y entonces esa pelea se viene porque es un negocio. Bogotá produce alrededor de 7.500 toneladas diarias de residuos. Más o menos en cálculos uno diría que recoger, transportar y enterrar, teniendo en cuenta el manejo de lixiviados dentro del relleno, puede estar alrededor de 170.000 pesos por tonelada. Los prestadores de aseo antes, así recogieran o no recogieran los recicladores, ellos cobraban por esas 7.500 toneladas. Ahora que los recicladores se hacen valer como prestadores, en este momento pueden estar alrededor de las 2.000 toneladas en Bogotá diarias de material reciclable que se recogen, y esa plata
el prestador de aseo no debiera cobrarla porque es el reciclador que está prestando ese servicio, por eso él tiene derecho como prestador de servicio a que se le pague una tarifa, y eso no les ha gustado para nada a los privados, y entonces se viene toda una arremetida por echar para atrás y decir que los recicladores no tienen la capacidad de prestar el servicio de manera eficiente y de manera continua y de manera de calidad. Pero los recicladores cada vez demuestran, porque su desarrollo empresarial, cooperativo y asociativo es muy grande, y cada vez han demostrado, incluso a la UAES, en una emergencia ahorita de pandemia, donde se les prestó el servicio de atención de puntos críticos con calidad y de manera casi que inmediata. O sea que es una pelea, y que muy seguramente tendremos que seguir saliendo a las calles para hacer defender nuestros derechos ganados. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted, compañero. Pues la verdad, entre más avanzamos en todo lo que ustedes han logrado en su organización, pues más aterrados quedamos, porque pues es evidente la lucha, inclusive esos modelos a nivel no solamente colombiano, sino a nivel mundial, de todos sus logros y de todo lo que están haciendo en beneficio del ambiente que tanto pesa hoy en día, ¿no? El cambio climático que estamos viviendo, las ayudas que eso repercute en este ambiente, en estos cambios globales, son importantísimos. Bueno, compañeros, por cuestión de tiempo sí pido que esta respuesta sea un poquito corta y concreta, compañeros. He sabido que la clase obrera es internacional, que nos unen los mismos problemas y las mismas aspiraciones. De ahí la necesidad de reivindicar el internacionalismo proletario. Compañero Silvio, ¿trabajan ustedes en unificar la lucha a nivel internacional de los recicladores? ¿Qué tipo de organización internacional cree usted que requieren los trabajadores a nivel internacional, compañero? Gracias, compañeros. Nosotros hemos venido promoviendo desde hace más o menos unos 20 años la organización de los recicladores, primero en todo el continente latinoamericano, de México hasta Argentina, digamos, desde Norteamérica mexicana hasta la Patagonia, y hemos, a través de eventos y reuniones, cuando hemos podido, cuando tenemos los recursos o alguien nos brinda los recursos para un viaje o para una reunión, o en el marco de alguna invitación de algún evento internacional, hemos promovido la organización de los recicladores, que, bueno, lógicamente en cada país tienen su propio nombre, por dar solamente 2 o 3 nombres: pepenadores en México, churequeros en Paraguay, cargadores en Brasil, cirujas en Argentina. Entonces hemos venido promoviendo la organización de los recicladores populares de oficio en el continente. Ya tenemos hoy en día una red latinoamericana de recicladores. Y en el año 2008 hicimos, el 1 de marzo de 2008, hicimos en Colombia el primer Congreso Mundial de Recicladores. Trajimos 36 países, vino gente de África, de Asia, del este de Europa y de Latinoamérica, y a través de ese evento declaramos el 1 de marzo como el Día Mundial de los Recicladores, en homenaje, en conmemoración a la masacre de 11 recicladores en la Universidad Libre de Barranquilla, en la Facultad de Medicina, que fueron engañados por vigilantes para que entraran a recoger cartón a la universidad, y eran asesinados primero a garrotazos y luego con un tiro de gracia por los vigilantes, y luego llegaban los galenos y los médicos, digamos, de la institución o de esta red de mafia, a extraer órganos vitales para el tráfico, y luego le vendían a los estudiantes de esta universidad privada los cuerpos por 40.000 pesos frescos, ¿no?, para hacer estudios. Entonces, el Congreso Mundial de Recicladores reconoció el 1 de marzo como el Día Mundial del Reciclador, y ahí hemos estado conformando la Alianza Global de Recicladores. No es fácil, porque los idiomas, las culturas, los niveles digamos, de entendimientos no son fáciles de cuadrar, sobre todo los idiomas, francés, inglés, español, marathi,
quechua, es decir, hay muchísimos lenguajes y dialectos, entonces una reunión de recicladores se puede demorar 3, 4 días y se alcanzan a ver 2, 3 temas nada más, ¿no? Pero ahí hemos venido jalonándola. Entonces nos hemos reconocido primero como una clase mundial, nos hemos venido organizando y los intereses son los mismos, el acceso a la basura, la dignidad humana en términos de conservar la vida y tener acceso al mínimo vital, pelearle a los gobiernos políticas públicas de reconocimiento y pelear contra la privatización y la incineración de residuos. Son esos 5 o 6, bueno, y un sexto punto que es la autoorganización, ¿no? Nosotros no dependemos de permisos del gobierno para organizarnos, entonces siempre peleamos por la autoorganización, por la autonomía y por el autorreconocimiento, digamos. Hemos venido tejiendo, digamos, esa organización y que creemos que es el camino pues, que ha seguido nuestra clase, ¿no? La clase proletaria, la clase obrera, los pueblos oprimidos del mundo. Hemos aprendido pues de esa escuela y la estamos poniendo en práctica desde hace, como les digo, unos 15 años a nivel latinoamericano y unos 12 años o algo así a nivel global, ¿no? Esa es la lucha, ¿no? Eso está, no está acabado, está por construir. Tropiezos hay todos los días, dificultades hay, de todo, ¿no? Esto no es un jardín de rosas, ni mucho menos. Cuando nos toca enfrentarnos y caracterizarnos, como decimos nosotros, ponerle punto en la cara, nos toca hacerlo. Pero ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. Pues yo creo que con esos objetivos vamos construyendo. El sueño de nosotros como recicladores es ese, ¿no? La unión de la clase obrera, no por intereses individuales y parciales, como los de nosotros, sino por intereses colectivos y comunes, pero en donde no se deje por fuera las reivindicaciones de cada sector, ¿no? Porque no podemos echar todo en la misma cancha, no todos estamos en las mismas peticiones, pero si hacemos un pliego de peticiones de 5.500 puntos, nunca nos vamos a poner de acuerdo. Hay que definir 3 o 4 objetivos y después de la conquista miramos cómo cuántos 5 puntos le toca a cada quien. Muchas gracias, compañero Silvio y compañero. Sí, muchas gracias, compañero. Reitero mi admiración, mi aprecio. No queda sino decirles, sigan así, que van por muy buen camino. Vamos a hacer la invitación para ahondar más en el trabajo que ustedes han hecho para transmitirlo, llevarlo, inclusive aplicarlo a nuestro trabajo. Compa Luis. ¿Sí? Compa, y eso que no contaron lo que han hecho a nivel de Colombia, porque ellos han impulsado la organización de los recicladores no solamente en Bogotá, ellos en general en Colombia han tenido un trabajo muy grande, que no sé si alcance el programa para que ellos nos cuenten toda su experiencia, pero sí sería muy bueno conocerla. Sí, compañero, totalmente de acuerdo. No, ellos han sido pioneros aquí en Colombia y a nivel mundial de la forma en que manejan su reciclaje, todo lo que han avanzado, todo lo que han conseguido, su organización y cómo están manejando sus situaciones a nivel de los trabajadores como tal, ¿no? De hacerles entender qué es lo que maneja, cuánto cuesta, cuánto les toca a ellos y cuáles son las luchas justas que tienen que salir a pelear por un trabajo digno, ¿no? Entonces eso es importantísimo, no queda sino reiterar mi aprecio, mi admiración y darles un abrazo y para adelante con toda esa organización tan bonita que están haciendo en pro de sacar adelante su clase, ¿no? Entonces, compañeros, un abrazo, muy agradecidos que hayan estado con nosotros hoy y a futuro sé que de pronto volveremos a contar para ampliar un poquitico más la buena labor que están haciendo en pro del ambiente, no solamente de Colombia, sino a nivel mundial. Felicitaciones, compañeros. Hasta luego y que estén bien, compañeros. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo especial a la Escuela Sindical María Cano, una escuela que reconocemos nosotros de clase y una escuela que consideramos nosotros como un ejemplo a seguir por todos los obreros de nuestro país inicialmente y, por qué no, pensar en un sueño
continental y mundial. Muchas gracias, compañeros, por esta oportunidad. Reiterar la admiración por la Escuela María Cano, por salirnos de solamente la coyunturalidad, aunque hay que estar dando respuesta a la coyuntura, pero ir pensando de manera estratégica y táctica, y la necesidad de aprovechar todo espacio en el cual la clase obrera y el movimiento popular se pueda unir con consignas claras y con ideales claros para irlos sacando de esa hegemonía capitalista en que nos tienen, pero además de esos líderes sindicales que se dejaron cooptar y comprar por parte del sistema. Gracias, compañeros, y en cualquier momento que podamos, también con mucho gusto, ahí estaremos. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros. Dios los bendiga. Sí, gracias, compañeros. También ellos recientemente estuvimos difundiendo una denuncia. Habían tomado la foto de los hijos de uno de los compañeros recicladores y los habían difundido por las redes sociales como si fueran delincuentes, y las fotos las tomó la policía. Esa fue una denuncia que nosotros tenemos aquí en la página para que nos ayuden a difundirla, para que donde queden esas fotos todavía de los hijos de estos compañeros reseñadas maliciosamente por las fuerzas del Estado, pues nos ayuden a remover eso y a combatir eso que están haciendo para afectar sin duda los movimientos que están llevando sus procesos aquí en el país, Luis. Sí, compañera, claro, es que para eso estamos, para denunciar, porque pues ahorita ya se están tomando, como se dice, no solamente aquí en Colombia, sino a nivel mundial, el tema de las redes sociales y los medios alternativos, todo este tema que sí presentan las realidades que están pasando en los países, y se está saliendo a la luz pública muchas atropellos que hay, no solamente a las clases trabajadoras, sino a toda clase social vulnerable que hay aquí en Colombia, compañera. Entonces, para eso estamos, para tratar de mostrar todas esas realidades, compañera. Antes de avanzar, pues les mando muchos saludos por acá. Los compañeros que nos siguen en Facebook y en YouTube, los invitamos a que le den una manito arriba a nuestro canal de YouTube y se suscriban, y también nos ayuden a difundir los videos entre sus contactos. Este es un espacio de trabajadores para trabajadores. Los compañeros de Coca-Cola que nos están viendo, este espacio también está abierto para cuando ustedes quieran venir a hacer la denuncia, las denuncias constantes, porque sabemos que los están atropellando terriblemente, como a muchos de los trabajadores en el momento. Los compañeros de Sintrabrins también están siendo perseguidos por su empresa, están siendo azotados, golpeados, los compañeros de Sintravidricol, los compañeros de UNEDB. No, es que estamos pues muy azotados. Entonces acuérdense que este es un espacio abierto para que ustedes vengan a hacer sus denuncias. Y ahí, terminando por hoy, compañero Fernando, una última pregunta. Por acá nos habían hecho una pregunta por el chat sobre el internacionalismo de los compañeros, pero pues nosotros ya la habíamos pensado, entonces ahí ya le respondimos al compañero que dejó la pregunta para el compañero Silvio. Démosle ahí la pregunta a Luis, al compañero Fernando, para que terminemos el día de hoy. Micrófono, Luis. Teniendo en cuenta la situación del movimiento actual sindical, para Fernando, ¿cuál es el tipo de organización sindical que requieren los trabajadores para garantizar la movilización de las bases afiliadas, compañero Fernando? Bueno, compañeros, no, pues el tema de la organización, ya pues, después de haber escuchado toda la gran historia de los compañeros de recicladores y toda su lucha, pues es un ejemplo real de lo que realmente debe hacer el movimiento sindical. El tema de la unidad ideológica y de la unidad de acción también son en ese sentido, son dos partes de una misma cosa. El asunto, como lo vimos y como nos lo han ejemplarizado los compañeros, básicamente se basa en el trabajo particular de los dirigentes en ese momento, claro, y de lo que se puede hacer pues en conjunto con la base general pues en el trabajo pues particular y de los planes que se hagan.
pero la organización ya como tal depende mucho de los tiempos en los cuales estamos batallando los trabajadores en determinados momentos. Por ejemplo, para hablar un poquito de historia, en la época, por ejemplo, antigua de los trabajadores en Colombia, decir algo, 1910, antes de 1900, después de 1910, pues los sindicatos en Colombia eran sindicatos, mejor dicho, no los tomaban ni siquiera como sindicatos. Sin embargo, ellos se organizaban, no como les decía la ley, porque no había ley de sindicatos. No, por eso yo digo primero es el hecho y después el derecho, porque no había una ley que dijera cómo se deben de organizar los sindicatos. Incluso eso resultó después, mucho después, cuando ya el Estado se metió en los ámbitos ya del sindicalismo y de los trabajadores. Pero entonces, en ese momento, ¿cómo eran los sindicatos? Simplemente era su dirección, su presentación de pliegos, su unidad por la lucha general de las reivindicaciones que tenían sus trabajadores, y en ese sentido, entonces, ellos salían a la lucha, y era la lucha particular en el sentido de que simplemente se paraban en la puerta de la fábrica, y lo que hacían básicamente era, estamos en paro y ya. Entonces, y a esa forma que ellos tenían de hacer su lucha, pues tenía también una forma organizativa, ¿cierto? También tenía una forma organizativa. También hablando de historia, por ejemplo, en la época antes de la Revolución Rusa, antes de 1917 en Rusia, los sindicatos eran prohibidos y la gente se organizaba por unas cosas que se llamaban las cajas de mutualidades, es decir, las cajas donde ellos hacían como un ahorro, y ellos lo que hacían era básicamente que cada persona, al que necesitara por alguna situación particular que se le presentara, de esa caja ellos hacían una especie como de solidaridad, pero a la vez también tenían una organización que era una organización en cuanto a que ellos definían con los patrones de sus fábricas, definían más o menos qué trabajadores necesitaban que trabajaran en esa fábrica. Es decir, los patrones acudían a esa especie de organización que tenían para decirles necesito 2, 3, 4 trabajadores, y ellos ya ponían el salario y ponían todas estas cosas, ¿cierto? Entonces son organizaciones diferentes en diferentes momentos. En la época, por ejemplo, 1960, en la década del 70, en Colombia, los sindicatos, la mayor parte de los sindicatos fueron, y pienso yo, como hasta 1977 y 75 más o menos, los sindicatos, la mayor parte de los sindicatos eran sindicatos de base. Había organizaciones ya como por decir algo, federaciones que se habían organizado, pero eran de sindicatos de base, no eran sindicatos como de industria como hay ahora. Los sindicatos de industria vinieron ya en 1975, pero como les digo compañeros, el asunto concreto de eso es la forma organizativa en el momento particular histórico que esté viendo la clase obrera. En este momento, particularmente, venimos con una historia del movimiento sindical desde ese tiempo, y hasta este momento estamos viendo que muchas de las cosas que están pasando a los sindicatos como formas organizativas no funcionan. Por ejemplo, el tema precisamente de los sindicatos de industria. Los sindicatos de industria no funcionan, los sindicatos de industria no organizan, ni planifican su lucha, ni hacen fuerza siquiera, ni son una fuerza determinante en la presentación, por ejemplo, de pliegos únicos nacionales. De eso se trata. En poco tiempo se le hizo fuerza hacer eso, pero eso nunca se llevó a buen puerto, porque los intereses particulares de cada sector de base que había en esos sindicatos malograban el asunto. El caso, por ejemplo, de los compañeros de ANTOC, el caso, por ejemplo, de los compañeros el caso de varios sindicatos que han sido sindicatos de industria grandes y fuertes, tiempo tenían muchos trabajadores, pero que no supieron aprovechar esa fuerza. Incluso en esos mismos sindicatos fue donde se planteó desde un principio el tema de lo que llaman el contratismo sindical. ANTOC fue uno de los abanderados del contratismo sindical. Sintralecol
prácticamente lo acabó el contrato sindical, ¿cierto? Entonces, mirando esas cosas, lo que necesitamos ahorita como trabajadores es básicamente tener una organización, como la organización de los recicladores, donde claro, los dirigentes sean elegidos por sus bases y sean la mejor gente que ellos tengan para que dirijan los destinos del sindicato. Claro, no hay que desconocer tampoco que la ley, que la ley más o menos dice cómo debe ser el sindicato. Entonces, que debe haber una junta directiva, que deben de haber 5 principales y 5 suplentes, que debe haber una comisión de reclamos de 2, pero eso no es una camisa de fuerza para los trabajadores, porque si nosotros nos dejamos enredar en ese tema, entonces solamente trabajarían los 5 principales y los 5 suplentes entonces no harían nada. Y nosotros como escuela sindical siempre hemos levantado la bandera de que en una junta directiva ningún cargo otro y ningún cargo tiene el derecho a no hacer nada, sino que todos tienen que trabajar en los planes que tenga el sindicato. Entonces, eso es una cosa, ¿cierto? La otra situación que necesitamos en los sindicatos ahora es que los dirigentes sean dirigentes, que sean, como dicen los mismos compañeros recicladores, elegidos por su base, pero removibles en cualquier momento. No sean gente que por ejemplo, por colocar un ejemplo, el caso, por ejemplo, de este señor Julio Roberto Gómez, es eterno ahí, y es eterno porque el sindicalismo que a ellos les funciona es un sindicalismo mafioso, en el sentido de que compran las conciencias de la gente y mantienen su camarilla a punta de fuerza, como ha pasado en muchos sindicatos que amenazan a los compañeros con echarlos y todo ese cuento. Pero entonces en estos sindicatos la fuerza poderosa tiene que ser la asamblea, y que es la máxima autoridad del sindicato, y la máxima autoridad y la asamblea es la que define qué dirigentes quedan, qué dirigentes sacan y qué dirigentes no están haciendo su trabajo, qué dirigentes se degeneraron, qué dirigentes hay que sacar del sindicato. Y eso debe ser así, porque si no vamos a seguir sufriendo por un tema legal, que se cuenta, no, es que la junta directiva tiene un periodo y hay que dejar que termine ese periodo, así se lleve al descalabro del sindicato, hay que dejarlos ahí. Entonces, claro, y hay que poner unos estatutos diferentes a como nos los pide la ley, unos estatutos donde se privilegie realmente el que la gente y la base y los dirigentes del sindicato sean simplemente compañeros que llevan a la realidad todo eso que quieren la gente de base. Es decir, los sindicatos en este momento deben de cambiar su forma de trabajar. Los dirigentes de los sindicatos no son dirigentes que se montan encima de la gente de base y los dirigentes hacen lo que les da la gana. No, tiene que haber una fiscalía, pero una fiscalía no como cargo, sino una fiscalía de la base frente a sus dirigentes. Eso es lo que tiene que haber, y privilegiar la lucha, compañero. Y aparte de eso, compañero, no podemos inscribirnos solamente en las 4 paredes del sindicato, sino que lo que tenemos que hacer básicamente es hacer unidad con el resto de los sindicatos, porque independientemente de nuestra labor en la fábrica o en la empresa, lo que nosotros necesitamos particularmente es que los trabajadores entiendan que somos uno solo y que necesitamos unirnos para poder ser más fuertes y luchar por mejores garantías y mejores formas de trabajo. Sí, como siempre, compañeros, muy claro en sus pensamientos, y creo que sí, hay que cambiar la forma, y la forma no puede ser que sea dictatorial como los gobiernos que hemos tenido en los últimos años en Colombia, sino que debe ser más abierto hacia las bases, ¿no? Pero pues es un trabajo que tenemos que hacer de comprometer las bases también en el tema del sindicalismo como tal, y no dejarle todo a los directivos como tal, que se apersonen en las bases del trabajo también en general, de todo lo que tenga que ver con el sindicalismo. Compañeros, bueno, ya va siendo hora de ir terminando, entonces, como recuerden siempre, compañeros, que este es un espacio de trabajadores, no lo olviden, un espacio de trabajadores para trabajadores, hecho desde la Escuela María Cano y el Comité Pro Federación por un Sindicalismo Independiente.
Y como es un sindicalismo independiente, vamos avanzando por el sindicalismo independiente. Felicitaciones a las organizaciones sindicales que son solidarias con los que han perdido su empleo, que siguen en pie de lucha para garantizar a los trabajadores condiciones dignas de trabajo, que en medio de esta pandemia convocan a la movilización. Los trabajadores sí cuidamos, sí tenemos en cuenta los cuidados de bioseguridad, sí protegemos el bienestar de nuestra familia. Los trabajadores no vendemos el pueblo como mercancía. Llamamos a los trabajadores a fortalecer cada vez más sus organizaciones, uniendo a las bases y educándolos. Los invitamos a la constitución de las federaciones como independencia del Estado y de los politiqueros. Compañera Ivonne. Muy bien, Luis, esa es la invitación siempre de Avanzando por el Sindicalismo Independiente. Aprovechemos el espacio para invitar a las jornadas de educación de la escuela, que están llevándose a cabo los jueves de 10 a 12 del día y los viernes de 7 a 9 de la noche, en un ciclo continuo. Estamos en la segunda fase de en vivo con los trabajadores y a los diferentes cursos que se están abriendo a nivel nacional en la escuela, porque pues hay bastante trabajo, así que los trabajadores que sean cercanos a la escuela, que quieran venir a apoyarnos, bienvenidos sean. Y como siempre, recuerden que si el patrón te sigue explotando, con María Cano, síguete educando. Muchas gracias. Hasta luego, compañeros. La palabra que nos guía, por la ciencia del obrero, hasta luego, que estén bien. Igual sabiduría, recogiendo tu bandera, vigilante y muy serena, por el siglo va avanzando la gloriosa clase obrera, en qué formas construido tu palabra recabar, qué metales has usado, qué gloriosos materiales. El contexto del obrero. Listo, pero no nos escuchamos nosotros, ¿o? Nuestra fuerza consumían el entorno y los telares, nuestra vida convertían en tragedias y pesares, los talleres nos mataban en jornadas infernales, resistir era imposible sin saber organizarse, hasta que alguna mañana con empuje de guerrero aparece Recabar. El coro, a la lucha, a la calle. Su palabra es muy precisa, hay que unirse compañeros, contra miles explotadores, oponer mis sindicatos, con valiente rebeldía, defender nuestras conquistas. Recabar nos decía, y es palabra leninista, que los peores temporales a la clase organizada, no hay poder que la resista, forjaremos todos